Revista Libero. Calma, es fútbol. Un podcast de Javier Aznar y Enrique Ballester para la revista Libero. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? Esta sí es nuestra Españita, ágil, ofensiva, dinámica, valiente, goleadora. 4-0 ganó España a Arabia Saudí en el segundo partido de la fase de grupos. Está clasificada al 99%, he leído. Y no diré que nos hizo caso Luis de la Fuente, seleccionador, Javier, pero lo parece, ¿no? Cambio de cara radical y de cara y de actitud, ¿no? También otra velocidad, otra forma de llevar la pelota, otra forma de directamente de encarar el partido y se notó. Arabia Saudí ni se enteró de la que le vino encima. Creo que fue un dominio de la primera parte espectacular. Vimos a Lamine Yamal que entró en el 11, aparte de otros que habían que debutaban un poco, ¿no? Que como de titulares como Baena o Pedro Porro o Dani Olmo, pero Lamine Yamal está lejos, yo creo, ¿no? O le vemos lejos de ese estado de forma total. Pero es que un poco de Lamine Yamal es mucho, ¿no? Es como estas gotas, ¿no? De una salsa que te potencia el sabor y te lo cambia todo, y que con un poquito de él y siendo muy conservador en los esfuerzos, dosificándose, fue más que suficiente para dominar y hundir a Arabia Saudí. Sí, jugó el primer tiempo Lamine Yamal, luego lo cambió Luis de la Fuente. Demasiado tiempo. Te digo yo. Sí. Yo lo hubiese quitado en la pausa de hidratación en la primera. Pero sí, ¿no? Es otra selección, ¿no? Aunque no está al 100%, solo con la amenaza, ¿no? Con lo que atrae, pues ves a todo el mundo más liberado, ¿no? Más armónico el juego más armonioso, ¿no? El juego de la selección. Y qué fácil, yo estaba pensando, viendo el partido, qué fácil parece el fútbol cuando sale bien, ¿no? O sea, cuando juegas bien, dices, mira, pase, gol, claro, es facilísimo, ¿no? ¿Por qué no lo hacen más veces, no? Eso pasa mucho, ¿no? Y esto empuja también a veces a restar valor lo bien hecho, ¿no? O sea, damos por hecho, valga la redundancia, que hacerlo bien es lo normal, ¿no? Entonces, claro, cuando no sale, pues, no sé, ya se están diciendo, no, es que los otros son muy malos, ¿no? Los rivales son muy malos. Esto siempre pasa, ¿no? Cuando ganas en los mundiales contra selecciones que son desconocidas para la mayoría, no para ti, para mí, Javier, ¿no? Somos expertos en el fútbol saudí, pero la gente tiende a... Arabia Saudí, además, creo que tiene una trayectoria de mundiales nada desdeñable. No te quiero decir que sea una selección potente, pero que no es Cabo Verde en ese sentido, que pudieron pecar de novatos o como otras selecciones, y Arabia Saudí tienen una larga trayectoria y una importante presencia, ¿no? Y entonces creo que lo que dices tú, cuando se pincha contra un equipo, contra una selección inferior, es una vergüenza y un desastre. Y cuando se gana es porque era una selección floja, un rival flojo y que no estaba a la altura, ¿no? Me parece que nunca podemos estar contentos. Arabia Saudí tiene un centrocampista, Javier, aquí aparece el Ballester más ojeador, del que quizá luego hablaremos también. Hay un centrocampista que siempre que le he visto juega muy bien, que fue suplente, Cano con K y con 2 Ns, no sé si era familia de Óscar Cano, el entrenador del Zamora, o de Rubén Cano, no lo sé. Que yo cada vez que lo veo digo, este tío, ¿por qué no ha jugado? Luego ves que en toda su carrera creo que ha estado siempre en Arabia, ¿no? No ha salido de Europa, que también ese es un concepto que yo, si fuera de allí, yo haría este tipo de carrera, ¿no? Me daría pereza irme a probarme a Europa y dices, si aquí ya gano pasta, ¿no? Sí. Si vivo bien, ¿no? ¿Para qué me voy a ir? Esto puede pasar. Y yo creo que es una persona que tiene, un futbolista que tiene nivel
para jugar, pero ya tiene más de 30 años, ¿no? Ya, además, ya no lo sacamos ahí. Además te puede dar un cierto prestigio, ¿no? Te puede convertir en una ligera figura de culto, ¿no? El jugador que nunca quiso salir de su... ¿no? Eso antiguamente también pasaba con algún jugador ruso o demás que tenían que estar una serie de años en su país y que era difícil a veces sacarles de ahí. Entonces se fabricaba, ¿no? Una especie de culto alrededor de su figura de misterio, ¿no? Sí, es lo que nos conecta un poco al fútbol de hace décadas, ¿no? Que veías a los futbolistas en los mundiales, porque no se televisaban todos los partidos, ¿no? Y eran descubrimientos, ¿no? ¿Qué cosas? Hablando de cosas de viejos, Javier, leí una entrevista que le hicieron en El País a Lamine Yamal, en la previa, muy interesante, que me gusta el discurso que tiene Lamine Yamal, pero yo estoy viendo que es un poco viejo prematuro. O sea, no sé si por el hecho de haber estado en escaparate, ¿no? Ser futbolista desde 16 años, ¿no? Que tenía 16, pero que me parece un poco el típico niño que pasa mucho tiempo con sus abuelos y que habla como sus abuelos, ¿no? Un poco así. Pues es un chaval que habla con una persona adulta, ¿no? Quizá porque esté pasando mucho tiempo con esos y le da tiempo a añorar incluso. O sea, Javier en la entrevista dice un momento que esto de que ya no se juega fútbol en la calle, ¿no? Y digo, pero eso estabas jugando tú ayer, ¿no? ¿Qué quiero decir? Esto que ya dicen los jugadores de 50 años, ¿no? 40 años cuando se retiran, de 30 años, ya lo están diciendo los jugadores de 18 años, que a su vez eran niños cuando los otros ya decían que no se jugaba, ¿no? Que no se regateaba, ¿no? Y reivindica un poco también la academia callejera, Lamine Yamal, ¿no? El regate. Sí, pero vamos, en cierta manera, que lo diga él es la prueba, porque un chico de 13 años ya estaba, como él, ya estaba despuntando en la cantera del Barça, ¿no? Y parece que jugar en la calle, jugar en el parque, jugar tal, ya es impropio de esos chicos, pues tienen que estar en la academia, ¿no? Sí, él reivindica un poco la mezcla, ¿no? De ambos conceptos, ¿no? De un poco de fútbol de calle y luego es un poco lo que representa Messi también, ¿no? Las dos cosas, pero bueno, me hizo gracia, ¿no? Claro, sí. Es que a Lamine Yamal le dirán mucho, ¿no? Que es muy maduro para su edad, ¿no? Eso que recuerdo, ¿no? De cuando tiene 16 años, ¿no? Y aparenta 25, ¿no? Y yo digo, pues yo he cumplido 43 ahora y aparento 64, ¿no? Y nadie lo valora esto, ¿no? Tiene más mérito si lo piensas, pero bueno, ya te digo yo que hay que cuidar mucho a Lamine Yamal. Lamine Yamal que ha superado a Messi, ¿no? Como futbolista joven que marca en un mundial. No es el más joven de todos los tiempos porque es Pelé, me parece. Pelé. Pero sí que es el segundo, me parece, que hay más jugadores, ¿no? Entre ellos Gavi en medio. Pero sí que Lamine Yamal es el segundo que más joven en marcar en una competición continental, en su caso la Eurocopa, y en un mundial, ¿no? ¿Qué te parece? Sí. Pelé seguro que diría alguna vez eso de, ¿no? Los chavales ya no juegan en la calle, ¿no? Pero Messi, también la otra cara, ¿no? De la misma moneda, Messi que metió un hat-trick, ¿no? Con 38 años. Increíble que también es lo que decías tú antes, que hay jugadores que vemos de mundial en mundial. Con Messi casi pasa un poco esto ya, que como sí. lleva unos años jugando en la liga estadounidense, que nosotros, por supuesto, con toda la... miramos por encima del hombro, ¿no? Como si estuviera ya retirado, ¿no? Como si estuviera en otra dimensión jugando al fútbol, que no es la europea y por tanto ni siquiera la sudamericana, ¿no? Es como la MLS, entonces para nosotros es MLS o Arabia Saudí, nos parece lo mismo, ¿no? Entonces, obviamente, por supuesto. Entonces, claro, impresiona verle haciendo números, metiendo goles, jugando bien, porque en nuestra cabeza parece que ya, después de ganar el Mundial, se fue a la MLS y en nuestra cabeza como que parece que ya estaba de retiro dorado, ¿no? O partidos casi de exhibición, ¿no? Sí. Y entonces de repente es un recordatorio de que Messi sigue ahí. Sí,
Bueno, en parte yo creo que se fue ahí para preparar este mundial, ¿no? De alguna manera, ¿no? Para tener para tener el rigor quizá de las temporadas de Europa, llegar fundido. Un tipo de rutina que le permitiera pues llegar en las mejores condiciones posibles. Sí, es verdad que ha cambiado tanto el fútbol, ¿no? Que ya no se juega a la calle. No, aparte de eso, que leí un reportaje que hay 7, 8 futbolistas en el Mundial de 40 o más años. Sí, o sea, claro. Muchos de ellos porteros, ¿no? Varios de ellos porteros. Pero vamos, antes esto era una excepción y ahora ya no tanto, ¿no? Sí, antes era Roger Milla, ¿no? Y el portero de México, ¿no? El portero de México ese. Pero sí. Hablando de gente mayor, Javier, ¿viste lo del abuelo de Ferran? Ah, sí, lo escuché en la radio también, que el tipo era muy, muy natural hablando, digamos. Sí, es una manera de decirlo, sí. Sí, el abuelo de Ferran, por lo visto, lo entrevistó un reportero de televisión española y no se cortó un pelo, ¿no? O sea, lo entrevistaron entre un partido y otro, ¿no? Entre el empate con Cabo Verde y antes de jugar contra Arabia, y dijo, el otro día daban lástima todos, ¿no? El abuelo de Ferran dice que si Arabia hace lo mismo, tirarse atrás, van a hacer lo mismo, el ridículo, ¿no? Esto quizá no haya envejecido bien esta afirmación, pero también dijo alguna cosa que, o sea, no está muy emocionado con que su nieto esté en el Mundial, ¿no? Yo creo que te acostumbras a esto rápido, ¿no? Ferran dice que sí, que su mujer tiene una vela encendida, ¿no? Ahí, de la Mare de Déu, del Patrocini, pero que él no tanto, ¿no? Es más, dijo que no le gusta el Barcelona, equipo en el que juega su nieto, o sea, que preferiría que jugara en el Levante. Sí, preferiría que estuviera en el Levante, ¿no? Dice, aunque Ferran se formó en la cantera del Valencia. Y bueno, no sé, la verdad es que cuento todo esto con bastante envidia hacia el abuelo de Ferran, ¿no? O sea, sí. ¿En qué punto de tu vida tienes que estar ya, ¿no? Que te da igual todo, tu nieto incluido. Una naturalidad increíble. Y cómo se nota a veces eso. El tipo de personas que no han vivido, que no están en las redes sociales y que hablan con una libertad envidiable, en el que no tienen cortapisas en nada. Sí, no, que ya lo tiene todo hecho, ¿no? O sea, esto sí que es... ¿Quién es más feliz, Leo Messi o el abuelo de Ferran? Yo te digo que el abuelo de Ferran, sí, sin duda. Puede ser. Así que referente, no sé. ¿Algo más de España me quieres contar? ¿Sabes que me gustó mucho y que va camino de convertirse en el siguiente Oyarzábal o quizá el nuevo Podolski o Shaqiri de España? Dani Olmo sí, pero también lo veo a ese nivel al Barça de vez en cuando. Y yo quería hablar de Baena, de Alex Baena. Sí. Alex Baena, que venía de una temporada complicada en el Atlético de Madrid, jugador de máxima confianza de Luis de la Fuente, ¿no? Que en la anterior Eurocopa no jugó mucho, pero luego fue muy protagonista en los Juegos Olímpicos de París, el oro de España. Sí, metió gol en la final de falta, me acuerdo, ¿no? Sí, golazo. Sí, él y Fermín, que Fermín no ha podido venir, fueron como los líderes, ¿no?, de esa selección. Y fue titular contra Arabia Saudí, que no había jugado contra Cabo Verde, y jugó en el cuadradito de Baena, ¿no? Esa posición que hemos hablado alguna vez, que parece hereditaria en el Villarreal, que ahora ocupa Moleiro, de hecho. Antes fue Baena, antes fue Cazorla, antes fue Riquelme, Pires, ¿no? Un montón de jugadores en ese cuadradito, esa parte izquierda del campo, que en España también pues la ocupó Iniesta, por ejemplo, ¿no? Mucho tiempo, Isco a veces. Y para jugar en el cuadradito de Baena, ¿quién mejor que Baena, ¿no? Sí. Javier, digo yo, si no tienes dos extremos al 100%, porque Nico Williams todavía está volviendo y el resto quizá no sean de ese nivel, pues creo que funcionó bastante bien, ¿no? Le dio mucha velocidad al juego, jugó vertical, estiró el campo. En el primer gol tiene un pase con el exterior que parece
que se queda un Muy, poco... muy tuyo ese pase. Es muy mío, efectivamente, pero parece que se queda un... O sea, que no se le da la suficiente importancia, pero es un poco la diferencia que hubo contra Cabo Verde, ¿no? En cuanto a velocidad de pase, de verticalidad que tú has dicho, de saber combinar muy bien y rápido. Y Baena sí que ha tenido una temporada muy complicada, de hecho ha sido un poco criticado su presencia en el Mundial de algún modo, porque es verdad que con el Atlético de Madrid iba a decir que ha jugado poco, ¿no? Pero ha jugado bastante, lo que ha sido poco son sus números. Y es verdad que tiene un inicio complicado en el Atlético de Madrid, pero yo creo que es un jugador muy bueno. Que dicen ha tenido un apendicitis, ha tenido lesiones al principio y le ha costado. Y muchos jugadores con Simeone al principio les cuesta mucho entrar porque es un entrenador exigente en cuanto al sistema. Pero a mí Baena es que parte muy bueno, muy bueno. Yo tengo mucha fe a Baena. Baena, que todavía es bastante joven, cumplirá 25 años justo después del Mundial. Y yo, si fuera Atlético de Madrid, no tendría ningún interés en venderlo, vamos. No, aunque haya tenido un primer año complicado. Y ahora que se ha ido Griezmann y que tiene que Baena cobrar mucho protagonismo y mucha importancia, y el Atlético de Madrid se la tiene que dar de alguna manera. Pero sí, Baena es verdad que puede ser un pelín Podolski, porque además, exactamente, tiene esa confianza total del seleccionador y eso yo creo que le beneficia a muchos. Saber que hagas lo que hagas de alguna manera, tu seleccionador te conoce bien, sabe que tu juego le gusta, que tu manera de... que ya le has demostrado todo y que no tienes por qué enseñarle quién es Baena, ¿no? El seleccionador te hace que jugar con tranquilidad mayor, diferente a con Simeone, por ejemplo. Se puede haber un reencuentro bonito en la tercera jornada en el Uruguay-España, ¿no? Fede Valverde con Alex Baena. Pero Fede Valverde precisamente no está, lo he pensado también, lo tenía aquí apuntado, tras el empate de Uruguay con Cabo Verde, muy criticado Fede Valverde, ¿eh? Yo que ya te digo, como soy medio uruguayo ya y leo la prensa local, es que es un año muy difícil de Valverde, ¿eh? Siendo capitán con el Real Madrid, siendo capitán con Uruguay, está siendo criticado con estas dos grandísimas instituciones, ¿no? Por las aficiones de los dos lados. Algo estarás haciendo mal, o algo no estás entendiendo, o algo tienes que cambiar, yo creo. Sí, yo vi el partido anoche, el Uruguay-Cabo Verde, que empataron a 2, y me llamó mucho la atención, no sé si decir como una sobreactuación, porque no sé lo que estaba sintiendo, pero hubo 2 ocasiones especialmente. Primero que chutó un montón de veces, sí, Valverde, pero hubo en el primer tiempo una transición que se la prepara para la zurda y la cruza demasiado, y luego una falta que hay en la frontal en el segundo tiempo que la tira alta, y en las dos él como que prácticamente se tira al suelo lamentando, ¿no? Un poco ahí que dices, bueno, pues has chutado, has ido fuera, no pasa nada, ¿no? O sea, como que se le ve un poco maniatado, no sé si por la presión o porque, como tú dices, viene un año con malas sensaciones. No, tampoco le ayuda al equipo, la verdad. No. Y fíjate que yo nunca he sido muy de Bielsa. O sea, él me hace gracia, me parece un personaje que me divierte, que me gusta escucharle. Pero me parece un entrenador de estos que es demasiado su manera o nada, ¿no? Y desconfío un poco de esos entrenadores tan protagonistas o tan personajes. Pero pensaba que Uruguay, el sistema de Bielsa, con ese punto honor que tiene Uruguay, ese sacrificio, esa forma muchas veces de tener jugadores de muchísimo recorrido, pensaba que el sistema de Bielsa les podría ir bien. Esos esfuerzos, ¿no? Porque juegan con tanto corazón y quizá a veces en esta selección que les falta un pelín de calidad que han tenido otras épocas, pues que a lo mejor les venía bien, ¿no? Pero
Pero eso, Valverde está muy superado, yo creo, y además es una temporada muy en todo, ¿no? Muy que lo dice todo de él, ¿no? De un jugador que ha sido ídolo en el Real Madrid y que consigue meter un hat-trick en una primera parte al Manchester City en unos cruces de Champions, ya te dice que tiene un nivel y que tiene una capacidad y que tiene una facilidad y un talento, y al mismo tiempo eres criticado, te metes en discusiones, quizás no sabes cuál es tu rol de liderazgo. Y está siendo un año muy complicado para Valverde. A mí me dan pena, sinceramente, porque confío, o sea, sé que es un muy buen jugador y me gusta mucho verle. Veremos esa tercera jornada. Creo que es la madrugada del viernes al sábado, parece. Eso es, a las 2 de la mañana. Sí. A ver cómo sale Uruguay también, que el primer día salió con 2 delanteros, ayer con 1, pero yo lo que veo es que tampoco reconoces mucho el espíritu Bielsa, ¿no? Tampoco te aprietan tanto ni son tan agresivos, no sé, como no sé, Javier, pero sí, ¿sabes qué? Se ha hablado poco, o nosotros nada, ¿no? Antes de que me cuentes más cosas del Mundial, de las mascotas del Mundial, Javier. O sea, están pasando totalmente desapercibidas. O sea, en comparación con Striker, que fue la mascota del Mundial del 94 de Estados Unidos, que recordarás, Javier, que estaba en todas partes, Striker. Las de ahora, me juego lo que quieras, que no sabes ni cómo se llaman. Se llama pausa de dilatación. Y va con una botellita de agua por todos lados, ¿no? Una gota de agua, ¿no? Como eso fue... Habría estado bien, ¿no? Fue la de Atlanta, ¿no? Que era como una especie de gota de agua, me acuerdo, la de los Juegos Olímpicos del 96. Sí. Pues no. Es que hay 3 mascotas, además, porque como hay 3 países, Estados Unidos, México y Canadá, pues hay 3 mascotas. Está la mascota de Canadá, por ejemplo, se llama Maple, es un alce, ¿no? Un alce canadiense. Luego está Clutch, que representa a Estados Unidos, y es una águila calva. O sea, no sé por qué subrayan lo de calva. Uh-huh. Y luego Zayu, que es un jaguar mexicano, que saluda diciendo "How are you" a los demás. Y ya te digo, a mí me gusta que sean animales, ¿no? Pero bueno, quizá ayude que seamos personas adultas, ¿no? Que a lo mejor y que luego es que no puedes tener 3 mascotas. Es como no puedes tener 3 presidentes del gobierno, ¿no? O sea, ahí no puedes. Tiene que haber uno, ¿no? No, por algo, no puedes tener 3 seleccionadores, no puedes... Yeah. Esto funciona así. Pero los 3 Reyes Magos sí que puedes tener, por ejemplo, ¿no? Sí. Sí, pero no hay ese espíritu de unión en este caso. No. La verdad es que México es el tercer mundial, ¿eh? que organiza. México 70, la mascota fue Juanito. Uno fue casi por accidente, podríamos decir, ¿no? Sí, ¿no? Que Colombia no... Claro, Colombia se lo quitaron por la violencia y tal. Yeah. México, pues en el Mundial 70 fue Juanito, ¿recuerdas que iba un sombrero mexicano? Sí. Y luego en el 86 fue Pique, que era un chile jalapeño picante con bigote, que es un atrezo, ¿no? Muy interesante, ¿no, Javier? Pero bueno, apunte de mascotas, que es que esto es porque estoy un poco enfadado, porque he leído, el otro día me envió Rocío una noticia que decía que la policía peruana había detenido a un traficante de drogas. Por eso no estoy enfadado, pero es que estoy enfadado que para hacerlo se habían disfrazado de mascotas del Mundial. Que esto me parece... O sea, mi cultura no es tu disfraz, ¿no? Te podría decir con esto un poco de respeto a las mascotas del Mundial, aunque veo que son efectivos, a no ser que sean las auténticas mascotas, ¿no? Que sean rollo Batman un poco y vayan haciendo el bien, ¿no? O sea, debe ser humillante. Tú eres un narcotraficante, ¿no? Y que te detenga un águila calva, ¿no? Ahí, sí. En fin, no te puedes fiar de nadie. Nada.
Luego, del Mundial te diré que estoy muy en contra de los niños. ¿No? Muy bien. Estoy muy en contra de los niños. Estoy muy en contra de los niños en los himnos. No, Y de los suplentes, ¿no? como que de los suplentes. Que ahora los himnos salen a escucharlos Sí. todos los jugadores. No me importa tanto. No. Es verdad que te gusta ver el 11, ¿no? Ya. Saber quiénes van a jugar. Y los otros en el banquillo, ¿no? Pero no me importa tanto. No me importa. Me parece... Lo puedo entender el momento. Pero los niños, ¿qué? Pero los niños me ponen un poco nervioso, ¿no? No a veces además les tapa la cara al futbolista y digo, es que no pintan nada, no es el momento, no es el lugar, tampoco tienen el protocolo, no tienen, porque son niños, es decir, que no saben mucho el protocolo. O sea, estoy viendo a Croacia y no quiero ver a un niño canadiense o de donde sea como tapando y poniendo caritas, ¿no? Haciendo un gesto, como mientras suena el himno del otro país, ¿no? Me parece un poco que que estén, pues que los niños estén en cualquier otro momento, en cualquier otro lugar del mundial, que yo qué sé, ¿sabes? Pero no hay en el tema de los himnos, ¿no? Más les tapa, me gusta el uniforme de los jugadores, todo. Es verdad, en el partido inaugural hubo una niña que mientras sonaba el himno, no sé si de México o qué, hizo el 6-7. Sí, todo eso. O sea, es que además eso, que se nota que son a veces niños que no están emocionados, sino que quieren protagonismo, ¿no? Y hacen eso de gestito a los amigos, a la familia. Y digo, no es el protocolo. O sea, tiene que estar... Niños que nunca nadie les ha dicho que no, ¿no? Un poco parecen esos. Niños TikTok, incluso... Enrique, ya si queremos sonar viejos, niños TikTok. Pero es verdad que debería estar esto regulado porque hay niños que crecen muy rápido, ¿no? Claro. Niños de 1,45 y me da igual que sean niños o adultos, de 1,45. Sí, ya estamos. Como las atracciones de los parques de atracciones, exacto. ¿No? Que si no te pasas de un parque acuático. Puedes salir con bigote, pero no pasas de esta altura. Ya está. Hombre, esto abriría una rendija a que Lamine Yamal llevara su propio, ¿no? Su propio acompañante. Y que no fuera un niño, precisamente. Sí. No lo sé. Sí, sé por dónde vas. Sí que tendrían que tener un poco en cuenta esto, o por lo menos los niños más altos, ponerlos con los futbolistas más altos, ¿no? Porque tú eres un futbolista no muy alto. Es que también eso te hunde la moral, ¿eh? O sea, tú vas a jugar el Mundial y te dicen, no, tú no, ponte... O sea, tú no, que eres bajito, ¿no? Al futbolista, ponte este niño, ¿no? O sea, es verdad como ya te desconcentra un poco. Que no pinten nada los niños, Enrique, que no pinten nada. Que es el momento de los futbolistas y ya está. Además, tú imagínate que tú eres futbolista, a lo mejor incluso vas convocado y no vas a disponer de muchos minutos y ese momento, ¿no? De tú escuchando el himno de tu país y todo esto... que es bonito y para siempre va a estar debajo la cara de un niño haciendo el 6-7 o un niño desconocido que tiene ninguna y ya es que como tapándote el escudo de la camiseta o del chándal, no sé. El típico primo tercero o cuarto que invitan a la comunión, ¿no? Y salen las fotos y luego 20 años después nadie sabe quién era, ¿no? Exacto. O si era un niño que se coló de otra comunión o algo así. Sí. Y también tú ten en cuenta, o sea, es muy emocionante jugar un mundial. Tú puedes estar esperando toda tu vida, el sueño de tu vida, representar a tu país en un mundial, escuchar el himno, ¿no? Se junta tu familia en tu casa, en tu pueblo, todos tus amigos para verte y luego te tapa un niño que ha crecido muy alto y sales tú ahí. Todo mal, ¿no? Pero recuerdo hace poco que se viralizó y no era un partido del Mundial, obviamente, pero sería de Champions o algo así, ¿no? Que había un futbolista que no era muy alto, no recuerdo quién. Que le tapaba a alguien, sí que y acaba el himno de la Champions, se van todos los niños corriendo y su compañero le hace la broma y le dice, no, tú vete, le empuja así como vete con los niños, ¿no? Era de esa altura, en fin, Javier. Además de los niños, ¿qué más te odias últimamente, Javier?
No lo odio, pero por ejemplo, me parece curioso lo de la aplicación del caso Prestiani, ¿no? La ley Prestiani, podríamos decir. Sí. Lo de Miguel Almirón, jugador paraguayo que le expulsaron por taparse la boca y decir algo, ¿no? Me parece llamativo, ¿no? Que Prestiani te vaya a pasar la historia ya. Es como... Sí. No estás en el Mundial, pero tu nombre sale mencionado por una ley en la que te tapas la boca porque dijiste algo supuestamente, presuntamente racista, ¿no? Y es que parece como el colmo. Es como lo de la ley Bosman. Me acuerdo que siempre decía, la ley Bosman, que ha tenido mucho impacto, pese a que Bosman no era muy un jugador, ¿no? Siempre lo decían, Sí. ¿no? Bosman, un jugador desconocido. Y yo, pobre no, Bosman, ¿sabes? Realmente no era tan malo, ¿no? Claro, te quiero decir que fue internacional, me parece. No hay que hacer hincapié siempre en que era un jugador mediocre, ¿no? Sí. Siempre. No era Van Basten, pero hombre. Pero sí que es un precedente este. ¿No? Y encima ahora, tú imagínate, te tapas la boca para decirle algo al niño que te tapa, ¿no? Sí. Al niño que te tapan los himnos, eso igual te pueden expulsar. Sí. También. Es verdad que mientras, si esto se sostiene en el tiempo, hay muchos futbolistas que yo creo que lo tienen ya interiorizado. Sí, claro. Que aunque digan algo más o menos normal, se tapan la boca, ¿no? Entonces yo creo que va a haber problemas, va a haber confusiones con esto. Sí, pero también ahí lo que debería haber es una especie de acuerdo o pacto entre de caballeros, por así decir, con las Chopides. con las cámaras de televisión también. Te quiero decir que no, a mí no me parece, nunca me ha parecido demasiado bien, ¿no? Esto de enfocar y leer los labios de cualquier intervención que diga un jugador, ¿no? En un campo en el que estás jugando muchas veces un poco revolucionado y todo esto. Evidentemente, no te lo digo para justificar un insulto, pero que tampoco hay que ir al primerísimo plano y averiguar qué le dice a un compañero de equipo o en el banquillo o intentar de alguna manera a veces hasta ridiculizar, ¿no? A un jugador. A mí eso nunca me ha encantado y siempre he tenido un poco de conflicto con esto en el día después, ¿no? Que hacían mucho esto y siempre digo, no sé hasta qué punto esto es, ¿no? Un poco invasivo de más. Sí. A mí lo que me llama la atención con esto siempre es la seguridad que tienen, ¿no? De saber lo que está diciendo solo con leer los labios, ¿no? Sí, es un poco... Sí. No sé. Es verdad que las nuevas normas arbitrales, Javier, que no hemos hablado, ¿no? de ello, lo de los 5 segundos, ¿no? Para sacar de banda, la revisión de los corners, que aún no me ha quedado muy claro cuando se revisa, cuando no. Me ha pillado un poco a contrapié todo esto, ¿no? Un poco... O sea, tampoco, como ya he decidido que no voy a hacer ningún esfuerzo por entender cosas del fútbol que no entiendo, he llegado a la conclusión que básicamente es que ya me he convertido en mi padre. Sí. Me he convertido en mi padre y estas cosas o me las explica mi hijo o digo, esto es que ya el fútbol ya se ha convertido, que es lo que pensaría mi padre en el Mundial del 94, ¿no? Sí. Entonces ya pues asumo mi rol como aficionado del fútbol. No, pero al menos están acelerando todos estos trámites y asuntos para aligerar el partido, ¿no? Porque ya, evidentemente, si le pones la pausa de hidratación y encima juegas como en la liga, ¿no? Que hay parones cada 2x3 o pérdida de tiempo y están siendo más rápidos los partidos, que eso al menos se agradece. Sí, yo tengo dudas de si esto es porque se va a arbitrar así, porque se entiende que el fútbol es así, o, como tú dices, es para disimular el impacto de los pasos de hidratación. No, es que si le pones las pausas y encima juegas como a veces hacemos en la liga, es que te vas a tiempos de descuento de 15 minutos. Entonces que no tendría sentido ya. Se tendría que empezar a jugar a tiempo parado, ¿no? Porque si no, si tú haces que sean siempre
9, 10, 11 minutos de descuento, ya es que te deformas el partido y deformas el juego. Oye, a ti, Javier, estoy muy contento. O sea, no sé si tienes algún jugador favorito de estos que haya irrumpido, pero estoy viendo que mucha gente está abrazando la causa de Jan Diomandé. Sí. En el que con apenas unos minutos en el Leganés, ¿no? Ya te dije, apunta este nombre, Diomandé, que además ha escrito un artículo explicando su vida, que ha tenido mucho éxito, si lo has visto, ¿no? Que ha explicado también el fallecimiento súbito de su hermana, justo después de debutar en Primera División, su hermana que tenía 15 años. He leído un reportaje en El Mundo que Borja Jiménez, ¿no? Que era entrenador del Leganés, explica un poco su llegada. Entre otras cosas, resulta que Diomandé estuvo mucho tiempo dando vueltas por ahí en academias, haciendo pruebas y no lo cogían en ningún sitio. O sea que esto me parece... Quiero decir, si yo viéndolo un ratito, 2 ratitos en Leganés, ya te dije, esto es muy bueno. Sí. La gente, o sea, estuvo en el Olympiacos, el Crystal Palace, el Chelsea, el Bournemouth, el Rangers, en todos los sitios probando. Y dice, bueno, se le acabó el visado, tuvo que volver a África, ya estaba ahí un poco deprimido y entonces firmó por el Leganés, ¿no? Sí, pero aquí ya dijimos, ¿no? Lo de Borja Jiménez, que le había visto jugar un poco con el Leganés, que le subió a entrenar con los mayores, por así decir, y que encima lo comentamos aquí porque que yo me dejó alucinado, ¿no? Que decían que le subió y que le tuvo que volver, le vio un poco entrenando y le quitó para que no le pegaran los compañeros, sí. ¿No? Y digo, ¿qué clase de compañeros son esos, ¿no? Que ves a un chico debutar y le vas a zurrar en el entrenamiento a un compañero tuyo que te puede ayudar, sí. ¿No? A mejorar, ¿no? Son cosas de estas de la toxicidad en los vestuarios. Sí. Creo que fue un partido con el filial que dijo, lo voy a quitar porque lo van a lesionar, ¿no? Y se quedó Diomandé un poco así diciendo, ostras, ¿por qué me quitan? Le dijo, no, es que porque a partir de mañana vas a entrenar con nosotros. O sea, no es que lo estés haciendo mal, es que lo estás haciendo demasiado bien y te van a matar estos, ¿no? Pero sí, que se fue del Leganés. Ya piden por él 100 millones en Leipzig. No sé, Javier, yo es que no sé qué hago aquí hablando contigo realmente. O sea, pudiendo ser ojeador, ¿no? También Cristian Volpato, ¿recuerdas a Cristian Volpato? Cristian Volpato está con Australia. Descubrí yo en la Roma. Está con Australia, que en el anterior mundial lo llamó a Australia y renunció porque pensaba que iba a jugar con Italia. Y la vida a veces no es fácil. Sí. Incluso y se ve que hizo alguno como los despreció un poco incluso. Recogida de cable histórica de Cristian Volpato, ¿no? Y 3 años y pico después ya no está en la Roma, está en Sassuolo, ha estado en segunda, ha subido y ahora ya, por lo que sea, ya se siente más australiano Cristian Volpato y está en el Mundial. O sea, son medallas que me pongo como ojeador, Javier, que no sé. Yo realmente, ¿sabes cuál es la mejor manera para saber si una promesa es buena o mala? Y esto lo tengo yo comprobadísimo. ¿Cómo? ¿Cuál es tu prueba infalible? Preguntar a sus compañeros, a los niños. O sea, los niños saben quién es el bueno del equipo, siempre. O sea, quiénes son los buenos. O sea, lo tengo comprobadísimo con hijos de amigos, con mi hijo, con cuando yo jugaba. O sea, todo el mundo sabe quién es el bueno cuando estás en un equipo, ¿no? Y eso lo he hablado yo también con algún jefe de captación de la cantera y demás, que es algo que hacen también, porque nadie lo sabe mejor que el que entrena con él todos los días y juega con él, ¿no? Entonces, seguramente si hubiesen preguntado los del Olympiacos, ¿no? A los compañeros de Diomandé de niño, pues lo hubiesen fichado antes y ahora tendrían un cheque al portador. Pues sí, Enrique, veremos qué más sorpresa nos depara el Mundial. Hay otro jugador un poco de moda, ¿no? De estos, el centrocampista de Marruecos, Bouadi, ¿no? Que está la gente ya un poco in love con él. Y veremos qué otros nombres propios salen fortalecidos y sobre todo, ¿no? Hay jugadores que tienen que firmar antes de los 16avos, por si acaso. Claro, ¿no? Claro, que cuáles salen fortalecidos y la carrera les cambia este Mundial. Estamos
Podemos estar viendo historia ahora mismo, Enrique, entonces hay que disfrutar de esos partidos y estar con los ojos bien abiertos, incluso aunque sean de madrugada los partidos. Lo dicho, Enrique, veremos qué nos depara y aquí lo comentaremos. Te mando un abrazo a ti y a los oyentes, que es lo mejor que tenemos. Un abrazo.